Y continuamos en Tengo alas con un tema interesantísimo. Yo sé que les va a interesar mucho, porque nosotros siempre a los niños les queremos dar lo mejor, ¿no es cierto? Y seguramente ustedes están pensando siempre en darle lo mejor, pero muchas veces los mensajes que les damos a los niños, nosotros se los damos en forma inconsciente, pero deben saber ustedes que los mensajes positivos a los niños aumentan y refuerzan su aprendizaje en pandemia. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a hablar con una experta. Vamos a hablar con Fabiola Escobar, especialista en programación neurolingüística de Segratex. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte en Tengo Alas y qué bueno poder conversar con de este importantísimo tema. En primer lugar, para quienes quizás no están muy familiarizados con la programación neurolingüística, me gustaría que nos hablara sobre ese tema. ¿Qué es la programación neurolingüística? Bueno, en un lenguaje muy simple, significa cómo estamos programados, como tú bien decías, en forma inconsciente, desde niños, desde cómo nos formaron o cómo nos enseñaron cosas tan simples como aprender a sumar o a comer con los labios cerrados y todas esas cosas. La PNL lo que hace es un método que desprograma lo negativo, desprograma lo que tú piensas negativo, lo que tú sientes, si estás con alguna emoción detenida, bloqueada o alguna conducta. Entonces, lo que es esencialmente es un método, una disciplina científica, que lo que hace es atender a la persona que está programada en diferentes condiciones mentales y emocionales y conductuales, a través de técnicas y herramientas específicas que ayudan al cambio. Uh-huh. Y esto, digamos, si alguien quisiera como aprenderlo, por ejemplo, sería como una especie como de taller o una especie de consulta psicológica para que lo visualice alguien que nunca ha tenido una relación con la programación neurolingüística. Sí, hay varios modelos, María Pastora. Hay un modelo que es ir a una sesión, a una reunión, algunos le llaman terapia, que consiste en participar una hora donde son guiadas por especialistas que tenemos acá en el centro y atiendes obviamente lo que la persona necesita. Eso sería una sesión a través de una hora, que eso es lo que se demora o ayudamos a atender. Otra forma es hacer un taller, un curso y después puede ser hasta un diplomado en PNL, que eso dura un año, en donde tienen clase una vez al mes, es online, presencial, y tenemos alumnos de todas partes de Chile y de afuera, así que también es otra forma de aprender PNL, que son técnicas que a todo el mundo le interesan muchísimo porque te ayudan en un plano personal y en un plano laboral. También puede ser un taller que podemos dictar cortito de 4 horas o curso ya un poquito más grande que normalmente se piden cerrados para equipos o grupos de personas. Y uno puede en el fondo entonces, por lo que entiendo, reprogramarse, ¿no? Sí, sí. Hay hartos lenguajes semejantes. Reprogramar algo bueno, positivo, otros dicen desprogramar lo negativo para programar algo bueno. Sin embargo, todo es semejante, así que todo se puede hacer. Y en el caso de lo que vamos a hablar ahora, que son los niños, ¿será que es mucho más fácil, es mucho más rápido, es mucho más fructífero Sí, poder trabajar con los niños? sí. Es mucho más rápido porque es un trabajo que se hace a través también de la imaginería. Toda la programación está conectada con una imagen. Cuando una persona habla o lo que sea, una negación, una afirmación, una exclamación, o estar ahora hablando en forma común, siempre el cerebro está dando las imágenes para que nosotros podamos comunicar a través de palabras o lenguaje verbal o esto que yo me muevo, que es el lenguaje corporal. En los niños es mucho más inconsciente, porque el niño no tiene un proceso, cuando son menores de 8 o 10 años, no tiene un proceso de comprensión de la realidad. Solo ve, escucha y siente, y automatiza su respuesta o conducta. Entonces la PNL, ¿qué hace con ellos? Justamente inducirlos a que aprendan palabras nuevas o reemplacen palabras nuevas y lo asocias o lo vinculas con una imagen bonita. Entonces esos entrenamientos los niños lo aprenden muy rápido.
Genial. Estamos con Fabiola Escobar, especialista en programación neurolingüística de Segratex. Y estoy pensando, por ejemplo, en niños que les cuesta, no sé, el clásico ejemplo de las matemáticas, dicen, "Ah, ay, es que soy tonto, o ay, que me cuesta, y eso a uno se le va perpetuando y quizás también lo que decía yo al principio, que uno inconscientemente a lo mejor es que a mi niño le cuesta la matemática o es que a mí me costaba, entonces capaz que yo se lo Exacto. heredé y a lo mejor ahí, pucha, uno le está Lo haciendo sin programas. querer un daño, claro. Lo estás programando con lo que tú le estás diciendo. Independiente que el niño le pueda costar o le falta o le cuesta, lo peor que hacemos es declarar justamente la dificultad y declaramos nuestra historia o nuestra dificultad. Es como a mí me costó siempre leer, entonces este niño igual es igual a mí, le va a costar leer. Entonces el niño escuchó, miró a la mamá con un gesto desagradable en la carita, siente que es un desagrado, listo, quedó instalada la programación. Entonces, claramente que la tremenda responsabilidad del lenguaje es de los padres, desde bebé, ni siquiera desde niño, desde bebé, porque la estimulación, tú sabes que desde bebés a través de gestos, besos, los tocamos, les hablamos cosas lindas, y cuando ya más grandecito, también. Entonces, es muy importante ocupar el lenguaje constructivo y positivo. Uh-huh. Y qué interesante esto, también la gestualidad tiene que ver. Muchísimo. Piensa tú, María Mira, Pastora, que la programación neurolingüística declara como método científico que el 93% de la comunicación efectiva y con resultados es del lenguaje corporal y el 7% es verbal. Entonces, wow. el impacto cuando tú aprendes esto, sobre todo para las personas que trabajan en comunicaciones, es muy fuerte el impacto, porque por algo tu inconsciente filtra, cree o no cree, le gustó o no le gustó, lo que escuchó, lo que está mirando, y la persona dice, nosotros los adultos, me convenció, no me convenció, pero lo que está diciendo es el inconsciente de leer el lenguaje corporal, no es el contenido del lenguaje verbal. Increíble. Claro, porque las guaguitas, por ejemplo, si uno se ríe, ellas se ríen, o sea, también Ajá, uno y también cuando escuchan a alguien como enojado, gritar, también se alteran, o sea, claro, evidentemente, claro, en la dimensión humana efectivamente tiene mucho que ver, pero es sorprendente que si uno dice algo, pero hay disonancia entre lo que uno dice y uno, exacto. como la gestualidad, Cómo lo hace, claro, claro, claro. increíble que tiene mucho que ver, entonces uno a lo mejor debiera, si si uno no se cree lo que está diciendo, parece que tampoco funciona mucho. Así es, y lo lee o lo siente, o de repente hablamos de la percepción del que está escuchando, mirando. Imagínate un bebé que no tiene comprensión de la realidad, ¿por qué el niño llora con ciertas personas y con otros no? ¿Por qué Claro, hay bebés que abren los bracitos para abrazarte y otros no? claro. Entonces, ese lenguaje corporal automatizado es porque la persona está comunicando algo que en el inconsciente ya del niño se da cuenta. Hay experimentos maravillosos que han podido demostrar cómo comunicamos, cómo nosotros transferimos nuestra energía a través de este lenguaje o las palabras. O mira, a veces hasta más que los gestos, sonidos, muletillas. Hay Ujú. personas que hacen tic, hacen Mm, sonidos, tienen manías y que mm. pareciera que nadie las ve o las escucha y los niños tienen los filtros altísimos, están más limpios, entonces Mm. perciben mucho mejor. Qué genial. Bueno, estamos conversando con Fabiola Escobar, especialista en programación neurolingüística de Segratex. Y bueno, finalmente entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ir reforzando a nuestros niños para que puedan ir aprendiendo? En pandemia nos hemos visto mucho más complicados con los niños, sobre todo porque ya no tienen interacción física con sus compañeritos, no tienen el espacio del recreo ya como para compartir Claro, con ellos, más encima la exigencia de la pantalla es mucho mayor.
¿cómo podemos ir ayudándoles y reforzándoles estos mensajes de los que estamos hablando? Yo siempre sugiero a las mamás y a los papás o con quienes están siendo criados los niños, a veces con nanas o abuelos, que eliminen al máximo la palabra no. Esto que se escucha tan simple cuesta muchísimo en una familia, porque si bien los adultos entendemos y comprendemos lo que es el no, fíjate tú que el cerebro no sabe lo que es el no. Nosotros lo aprendemos, porque cuando cae algo y se le grita al niño que botó algo, el niño lo que ve es la exclamación del cuerpo o el grito de la mamá, y ahí el niño entiende que parece que fue algo malo. Entonces, ¿qué se les enseña? Que se les reemplace la palabra no por para. Ponte tú, un bebé chiquitito de 3 años que va corriendo y sale por la calle, todos gritan, no, no, cuidado, cuidado, la calle, y el niño queda mirando y sigue corriendo. Claro. Entonces, es porque su cerebrito no comprende lo que es la palabra no. Y si tú le dices su misma acción al niño, para, el cerebro miró, escuchó y detuvo el cuerpo. Lo detiene. Entonces, una de las cosas de gran aprendizaje para los padres es que a los niños, cuando van a echarse algo a la boca que es malo, o los deditos en el enchufe, tienen que decir para. Y sí o sí el cerebro de cualquier bebé se detiene. El cuerpecito, la manito, o no sé, la cruzada de una calle. Y tienes que pensar que esto también es para niños más grandes. De repente los niños los programan solo por impacto, maltrato o reto con el no. Entonces el niño adivina, se revela. Eso explica por qué hay tantos niños que cuando tú le dices, yo te dije que no te subieras arriba de la litera de la cama y tú lo hiciste igual. Entonces a las mamás hay que enseñarles que cada vez que tú le dices, yo te dije que no te subieras, el cerebro hace un tachado en el no y dice, yo te dije que sí te subieras. Imagínate lo profundo y lo delicado de la palabra no en los niños. Entonces, cuando tú le enseñas en talleres, en clase, a los profesores, a las educadoras de párvulo, a las asistentes, a las niñas especialistas con niños, se ríen muchísimo porque todas claramente saben y no tenían idea cuál era la palabra de reemplazo. Entonces, imagínate del no al parar. Para, pare, stop, si tú quieres, también sirve. Detente, detener es una palabra más procesada para un niño, pero sí. El parar, el para, impresionante, el cuerpecito hace lo que la mente dice. Si la mente recibe la orden mental, el cuerpo se detiene. Qué buena, excelente. Y eso, bueno, trae un mundo de posibilidades, pero un mundo de cosas. Así es que impresionante. Bueno, ese es un gran consejo. Y también, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para motivarlos quizás? Bueno, hay un ejercicio que me gusta mucho enseñar y hacer, es que cuando los niños están con la negación, la resistencia, el enojo, hay que aquí ocupar, María Pastora, la palabra sí. Por ejemplo, se antepone ante cualquier frase o terminas por cualquier frase la palabra sí. Si tú, por ejemplo, le ofreces ir a comer, ya tenemos que ir a cenar, podrías decir sí, vamos a cenar. O al revés, vamos a ir a cenar, sí, y le agregas el sí como un antecesor o un sucesor después de una afirmación. Entonces, ¿qué le ocurre al cerebro? Que al escuchar el sí genera una sensación, una emoción un poquito más positiva, lo que podríamos nosotros decir intelectualmente una motivación. La palabra motivación viene de motivos. ¿Qué motivos son los que podrían movilizar a una persona? Entonces, en pandemia, en encierro, la verdad que motivos pocos, pero sí podemos empezar a inducir, a programar, a que los niños empiecen a escuchar muchos sí. Sí, hay que ducharse, hay que ponerse pijama, hay que vestirse, sí a ducharse, sí a tomar desayuno, sí a sentarse a la mesa. Y es una maravilla cuando los papás tú los entrenas
cómo esos niños después están siempre en una actitud mental positiva. Qué increíble. Es maravilloso ese ejercicio. Y es tan simple, la verdad, pero se ve que es muy poderoso. Y aunque se escuche simple, la negación o la afirmación del sí, a los padres les cuesta mucho hacerlo, porque están ellos programados con el no o Claro. la escasez del sí. Claro. El sí me siento bien, nadie lo ocupa. Es como te sientes, me siento bien, me siento mejor. Pero si tú dices sí, me siento mejor, o tienes razón, me he sentido mejor, sí, cierto. Entonces, cuando tú aprendes como adulto palabritas tan simples, tan poderosas, probablemente tu hijito, tu sobrino va a copiar este modelo. Entonces también otra vez viene la responsabilidad del copiar y pegar de lo que nosotros también transferimos. Buenísimo. Mira qué cosas tan interesantes hemos aprendido hoy. Estamos con Fabiola Escobar, especialista en programación neurolingüística de Segratex. Estamos revisando mensajes positivos a niños que refuerzan su aprendizaje en pandemia. Y bueno, se nos está casi terminando el tiempo, pero no sé si podemos agregar algo más que se nos haya quedado en el tintero y que sea importante a lo mejor reforzar para los padres en esta época que la verdad es que la hemos visto, tanto los padres como los profesores la han visto Sí, súper difícil. muy difícil. Yo he tenido que ayudar y sostener a muchos profesores igual que me han consultado. Yo te Me diría que imagino. como sugerencia o como ayuda, en general, las personas tenemos que evaluar sí o sí más a los adultos que a los niños, María Pastora, porque Mm, muchas veces, o por no decir siempre, que no quería generalizar, los niños son la copia de los padres. Los mm, hijos, a veces a los papás no les gusta escuchar esto en terapia cuando los niños tienen problemas o están con algún diagnóstico. Los hijos son el reflejo de papá y mamá. mm, Entonces, una de las cosas que también yo sugiero mucho es que más que llevar a niños a terapia o apoyarlos, son los papás los que necesitan desprogramar su historia o sus condiciones negativas para que fluya mejor la actitud mental positiva. mm. Y yo te diría que si la mejora y la intervención está en los adultos, yo te aseguro que tenemos un niño mucho más sano y deja de jugar tanto en el computador y se va a entretener pintando o hasta escribiendo. Entonces, de repente que se escucha eso como tan difícil, todo tiene que ver con lo que están comunicando los padres. Mm. Entonces, eso te diría yo como cierre de tu programa, de que la gran responsabilidad, aunque yo sé lo que cuesta, todos tenemos niños, hijos, yo comprendo que obviamente hemos estado en una situación muy compleja, muy dura, mucha gente no tiene computadores y han estado con temas más complejos todavía, entonces, ¿cómo poder ayudar con un granito de arena en poder enseñarle a los adultos que ocupen un poquito mejor el lenguaje? Sí, sí, y como decía yo al principio, uno lo hace sin querer, o sea, de verdad, uno ha Claro, aprendido así y enseña así, y lo importante es que uno ahora que sabe, bueno, tratar de ir tomando conciencia y en lo posible también tomar algún taller o algo si es que así se pudiera, claro. sería ideal. Así que bueno, quiero agradecer a Fabiola Escobar, especialista en programación neurolingüística de Segratex, que nos estuvo dando estos importantísimos consejos sobre cómo dar mensajes positivos a los niños y así reforzar su aprendizaje en pandemia. Muchas gracias, Fabiola, por haber estado con nosotros en Tengo Alas. Gracias a ustedes.